Buenos días para todos. Vamos a hacer el análisis del rectificador de onda completa trifásico con carga R con semiconductores no controlados. Lo primero, recordar que en las tres fases tenemos las tres fases las definimos de forma senoidal, en la que tenemos la fase R, la fase S y la fase T. La fase R se define como B pico seno omega T, la azul. La fase S se define como B pico seno omega T menos 2 pi tercios, ¿sí? Menos 2 pi tercios, inicia en menos 2 pi tercios, la verde. Y la fase T, que se define como B pico seno omega T menos 4 pi tercios o menos 240 grados, que la podemos ver acá, que es la amarilla. O también se puede definir por su ángulo complementario como B pico seno de omega T más 2 pi tercios o más 120 grados. Fasorialmente la podemos ver como la azul, ¿sí? La azul que está en el eje del seno, 120 grados en atraso está la verde, ¿sí? O sea BS, y 120 grados después está BT, ¿sí? Todo esto en atraso. O con respecto al seno está 120 grados en adelante, ¿sí? En favor de las manecillas del reloj. Listo. Vemos la topología. Es una topología de puente completo. Esta topología de puente completo lo que nos permite es tener conducción en los dos semiciclos, ¿sí? Para cada una de las fases, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. ¿Listo? Entrega de corriente a la salida. Entonces, para poder identificar cuál es la salida, ¿sí? Respecto a la entrada, pues debemos saber en qué momentos conducen los diodos. Eso es lo principal. Entonces, por acá. Listo, entonces este es el diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4, diodo 5 y diodo 6. Diodo 1 y diodo 4 se encarga de la conmutación de la fase R. Diodo 2 y diodo 5 se encarga de la conmutación de la fase S. Diodo 3 y diodo 6 se encarga de la conmutación de la fase T. Primero, bajo las condiciones que nosotros conocemos, ¿no? Dos semiconductores de la misma rama no pueden conducir. D1 y D4 no pueden conducir al tiempo, no pueden conducir al tiempo. D2 y D5 no pueden conducir al tiempo. D3 y D6 no pueden conducir al tiempo. Y diodos del mismo nivel, vamos a llamar diodo 1, diodo 2, diodo 3 del nivel superior y diodo 4, diodo 5 y diodo 6 del nivel inferior. Del mismo nivel no pueden conducir al tiempo. ¿Por qué? Porque si diodo 1 conduce al tiempo y diodo 2 conducen al tiempo, entonces R y S estarían haciendo corto, ¿sí? Estaríamos uniéndolos. Entonces eso daría corto. Y bajo esas características, pues entendemos que diodo 1 va a conducir cuando el ánodo sea más positivo que el cátodo, ¿sí? Entonces, diodo 1 conduce cuando BR es mayor a BS, ¿cierto? Que es la que se puede situar acá en el cátodo, y BR mayor a BT. ¿Listo? Ahora podemos analizar diodo a diodo 4. ¿Listo? Entonces, diodo 1 conduce cuando BR es mayor a S y es mayor a BT. Diodo 4
conduce cuando BR es menor al ánodo, perdón, cuando el cátodo es menor al ánodo, o sea, cuando BR es menor a BS y también a BT, ¿cierto? Que son los que se pueden ubicar acá en el ánodo. Entonces, BR es menor a BS y también BR es menor a BT. Entonces podemos analizarlo gráficamente. Entonces, por acá. ¿En qué rangos, ¿sí? ¿En qué rangos BR es mayor a BS y a BT para poder encontrar esos ángulos en los que conduce de uno? Entonces acá los observamos, miren. En este rango, desde aquí, ¿cierto? Desde ahí empieza a ser mayor BR a BT y también a BS. Hasta acá. Porque acá ya BS es mayor a BR. ¿Listo? Entonces, en este rango observamos que puede conducir de uno. ¿Listo? En ese pedacito, BR, BS y BT es mayor a... BR es mayor a BS y BT. ¿En qué rango? Entonces, es mayor en... desde pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Listo? Ahora, ¿en qué rango es mayor BR a BS y a BT? Perdón, ¿en qué rango es menor BR a BS y a BT? Miren que en este rango, hasta acá, es donde es menor BR con respecto a las otras fases. Entonces, en ese rango conduce de 4. Desde 7 pi sextos, ¿sí?, hasta 11 pi sextos. ¿Listo? Entonces, ahora, matemáticamente, ¿cómo lo podemos definir? Entonces, lo podemos definir como en qué ángulos es mayor BR a BS y, si recuerdan teoría de conjuntos, y BR mayor a BT. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar, primero vamos a encontrar esta desigualdad acá, de pico seno de omega t mayor a de pico seno de omega t de menos 2 pi tercios, ¿cierto? Entonces podemos cancelar b pico y me queda que cuando el seno de omega t es mayor al seno de omega t menos 2 pi tercios, ¿cierto? Entonces, podemos solucionarlo y encontrar el rango en el que el seno omega t es mayor al seno de omega t menos 2 pi tercios, ¿sí? Que es desde, bueno, analicémoslo, desde aquí hasta aquí, desde aquí, ¿sí? Lo vemos, desde aquí hasta aquí, o lo podemos ver desde por acá, desde menos pi sextos hasta acá. Pero como tenemos otra condición, ¿sí?, BR y BT, que también la podemos despejar, ¿cuándo es mayor BR a BT? Desde aquí, solamente BR a BT, desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces, al hacer la unión de ambos rangos, nos queda que el único rango válido, ¿cierto?, en los que se cumplen las dos condiciones es este pedacito, ¿sí? Pero es más que todo teoría de conjuntos. ¿Listo? Lo vamos a dejar gráficamente para que ustedes lo vean mejor. Pero ya saben que
matemáticamente cómo lo pueden encontrar. Entonces borro esto por acá. Listo. Entonces ya sabemos en dónde conduce D1 y D4. Ya sabemos la explicación matemática. Nos faltan los otros diodos. Para la otra rama, D2 conduce cuando BS sea mayor a las otras fases, ¿cierto? Cuando BS sea mayor a BR y también sea mayor a BT. Su diodo complementario D5 conduce cuando BS sea menor a BR, ¿cierto? Porque acá tenemos cátodo ánodo, acá tenemos ánodo cátodo. Entonces, para que conduzca este diodo, el ánodo tiene que ser mayor al cátodo. ¿Cuándo se produce eso? Pues cuando esta señal PS que está ubicada en el cátodo sea menor a las que pueden estar acá en el ánodo, que es R y T. Entonces PS menor a R y BS menor a BT. ¿En qué rango sucede eso? Entonces analicémoslo. BS, que es la verde, cuando es mayor al resto. Entonces en este rango, en este ranguito. D2. ¿Listo? En ese rango. ¿Ese rango cuál es? Es 5 pisextos hasta 9 pisextos. Cuando BS es menor al resto de fases, entonces cuando veamos el piquito verde, pero abajo, o sea acá, miren, en este rango de aquí a aquí, es el diodo 5. Entonces, si nos damos cuenta, hay una secuencia. Conduce el diodo 1, después conduce el diodo 2. ¿Sí? Para la parte inferior, conduce el diodo 4, después conduce el diodo 5. Y hay una pequeña intersección entre el diodo 2 y el diodo 4. ¿Se puede dar? Sí, porque miren, la única forma que puedan conducir los diodos es en parejas, ¿no? Deben conducir en parejas, nunca puede quedar uno suelto para que la salida tenga una fase en el positivo y otra fase en el negativo. Entonces, si conduce el diodo 2, cuando conduce el diodo 2, ya no ninguno de la parte superior puede conducir. Ahora, ¿con qué parejas podría conducir abajo? Con la parte inferior. Con diodo 5 no, porque es de su misma rama. Entonces, diodo 2 puede conducir con diodo 4 y puede conducir con diodo 6. ¿Listo? Ya sabemos que hay un pedacito en donde conduce diodo 2 y diodo 4. Nos falta el diodo 3. Encontrar cuándo conduce con su pareja diodo 6. Entonces, diodo 3 conduce cuando BT es mayor a BR y BT mayor a BS. Y en el caso contrario de D6, D6 conduce cuando BT es menor a BR y BT menor a BS. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar cuando BT es mayor a todas las fases, al resto de fases. Entonces en este ranguito. Ahí. ¿Sí? En ese rango BT es mayor al resto de fases. Y en este rango ¿sí? Mire que BT es menor al resto de fases, que es cuando conduce D6. Entonces miramos, mire, conduce D6, termina, conduce D4, D5 en la parte inferior, y en la parte superior D1 termina, conduce D2, termina, conduce D3, y hay unas pequeñas intersecciones. D6, ¿con quién puede conducir? Puede conducir con D1 y con D2. Miren que esa es la intersección que sea. D4, ¿con quién puede conducir? Con D2 y con D3. Con D2 y con D3.
Y D5 ¿con quién puede conducir? Con D1 y con D3. ¿Sí? Que mire que si acá se vuelve y se repite la conducción del diodo 1, que es cuando se ve el pico azul. Diodo 1. Entonces el diodo 5 conduce con D3 y con D1. Podemos proyectar podríamos proyectar esta función más o menos por acá, ¿sí? Y también podríamos encontrar acá el pedacito donde conduce el diodo 5. ¿Listo? Entonces el diodo 5 lo puedo definir que conduce desde 11 pisextos hasta 15 pisextos, o lo puedo decir que conduce desde menos pisextos hasta 3 pisextos. Hasta 3 pisextos. Esto de acá recuerden que es solamente es una flechita, ¿no? No es que sea un menos, no, solamente es una flechita. ¿Listo? 3 pisextos. Diodo 3, entonces conduce desde 9 pisextos. Desde 9 pisextos hasta 13 pisextos. Y el diodo 6 conduce desde 3 pisextos hasta 7 pisextos. ¿Listo? Entonces, también podemos definir cuánto es el tiempo, cuánto es el ángulo, ¿sí? Que duró encendido cada diodo. Mire, el diodo 1 comenzó su conducción en pisextos y terminó en 5 pisextos, ¿cierto? Y para todos tenemos el mismo rango. Entonces, ángulo de, digamos que duración de conducción, es de 5 pisextos menos pisextos, o sea 4 pisextos. Por lo tanto, 2 pisextos. Listo. Algo muy importante, miren. Nosotros ya sabemos que hay parejas de diodos que conducen. Por ejemplo, D1 con D5 y con D6. D2 con D4 y con D6. D3 con D4 y con D5. Entonces, nosotros bajo esas condiciones podemos encontrar cómo va a ser la salida. Respecto a la entrada. La entrada, ¿quiénes son? Las fases. Entonces, cuando conduce D1, ¿sí? Cuando conduce D1, perdón. Discúlpenme. Un momento. ¿Sí? Entonces, cuando conduce D1 y conduce D5 o D6, que tengo a la salida. Entonces puedo tener muchos rangos, ¿cierto? Y los vamos a definir. Entonces, cuando conduce D1, R, ¿sí? Esta R pasa, estoy acá en la topología, R se sitúa en el positivo de la carga cuando conduce D1. ¿Con quién puede, cuando conduce D1, qué otros diodos pueden conducir? Puede conducir D5 y D6. Entonces, S se puede situar en el negativo de la carga o T se puede situar en el negativo de la carga, ¿sí? Y teniendo en cuenta que es voltaje, ¿cierto? Que es la diferencia de tensión, ¿sí? Dos puntos. Entonces tendríamos que el voltaje de la salida es R, y por ejemplo cuando conduce con diodo 5, S se situaría en el negativo de la carga, ¿cierto? Entonces tendríamos BS en el positivo, BR en el positivo, BS en el negativo. Por lo tanto, el voltaje de la salida sería el voltaje BR menos el voltaje BS. Y eso es lo que nosotros definimos como voltajes de línea. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento.
desplazar esto hacia abajo. Listo. Listo, entonces la salida, miren que yo puedo definir mi voltaje a la salida, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los rangos. Entonces, por ejemplo, miremos las intersecciones. Entonces, ¿qué es el voltaje a la salida? Entonces, el voltaje a la salida, vamos a tener varios rangos, perdón. Entonces, el voltaje a la salida va a ser cuando conduce D1 y D5, es nuestra, digamos que nuestra primera pareja. Entonces sería cuando conduce D1, que es BR, y D5. Si conduce D5 quiere decir que va al negativo de la carga, o sea, menos BS. ¿En qué rango? Entonces miren, cuando el único rango en donde conduce D1 y D5 al tiempo es desde pi sextos hasta 3 pi sextos. Entonces BR menos BS, que es lo que vamos a tener en la salida, va a estar definido por o va a estar presente en la salida desde pi sextos hasta 3 pi sextos. ¿Listo? En ese pedacito. Después, BR menos cuando conduce de 1 y el otro que puede conducir es de 6, o sea, T en el negativo de la carga. BT, ¿cierto? Entonces, cuando el diodo 1 conduce con diodo 6, es solamente este pedacito, desde 3 pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Desde dónde? Desde 3 pi sextos hasta 5 pi sextos. ¿Listo? Listo, ya acabamos con el diodo 1. Vamos ahora con el diodo 2. ¿Con quién puede conducir el diodo 2? ¿Cierto? Entonces el diodo 2 cuando conduce, ya sabemos que tenemos BS en el positivo. Porque todo lo de la parte superior es positivo, toda la parte inferior es negativo. Entonces tenemos esas dos condiciones de BS positivo. Entonces D2 puede conducir con D4, ¿cierto? ¿En qué rango conduce D2 y D4 al tiempo? Entonces miremoslo. Entonces mira, acá tenemos D2 y D4. Desde 7 pi sextos hasta 9 pi sextos, ¿cierto? Cuando conduce D4, ¿qué fase se ve en el negativo? Entonces la fase R, menos BR. ¿En qué rango? Entonces ya dijimos que D2 y D4 conducen al tiempo desde 5 pi sextos hasta 9 pi sextos. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo conduce D2 y D6 al tiempo? Que son las que podemos encontrar. ¿Listo? Perdón. Ay, disculpe, me hice acá un pequeño error. ¿Listo? Entonces, D4, mire D4, mire mal. D2 y D4 pueden conducir al tiempo desde 7 pi sextos, ¿sí? Desde 7 pi sextos hasta 9 pi sextos. Hasta 9 pi sextos, ¿listo? Ahora, D2 y D6 pueden conducir al tiempo, o conducen al tiempo desde 5 pi sextos, que es cuando comienza D2, que voy a tener a la salida BS menos BT, porque estamos manejando D2 y D6, entonces desde 5 pi sextos hasta donde acaba la conducción del diodo 6, que es 7 pi sextos. Listo. Ahora el último diodo, D3, ¿con quién puede conducir? Puede conducir con D4 y con D5. Entonces vamos a analizar. Si ya sabemos que conduce el diodo 3, entonces ya sabemos que BT se ve positivo a la salida. ¿Listo? Entonces,
Cuando conduce el diodo 3 y el diodo 4, entonces el diodo 4 sabemos que hace que BR se vea negativo. ¿En qué rango? Entonces miremoslo acá. De 3 y de 4 conducen desde 9 pi sextos hasta 9 pi sextos, que es donde empieza la conducción del diodo 3, hasta 11 pi sextos, que es donde termina la conducción del diodo 4. ¿Listo? Y la última, que sería cuando conduce de 3 y de 5. Entonces sabemos que de 5 hace que BS se vea negativo a la salida. ¿En qué rango? Entonces acá, mire, de 3 y de 5 conducen al tiempo en el rango de 11 pi sextos hasta 13 pi sextos. Y ya tenemos nuestro voltaje a la salida definido. ¿Cuál es el periodo? Pues cojamos cualquier ranguito, ¿cierto? Porque miren, vamos a coger cualquiera de estos rangos, porque si ustedes se dan cuenta, este pedacito se repite, este pedacito se repite, este pedacito se repite, este pedacito se repite. Entonces, el periodo de la señal es 3 pi sextos menos pi sextos, que eso me da 2 pi sextos, o sea, 3, o sea, pi sextos. ¿Listo? Ese es el periodo de la señal. Ahora, tenemos unos voltajes que se están restando, ¿cierto? Entonces definimos que esos son los voltajes de línea. Entonces, el voltaje de línea, ¿cómo lo definimos? Por nomenclatura, entonces, si tenemos unas señales que se están restando como BR menos BS, es lo mismo que definirlo como BRS, ¿cierto? Sabemos que este subíndice quiere decir que el primero se está restando con el segundo, ¿cierto? Entonces el primero es positivo y el segundo es negativo. ¿Listo? Entonces acá ya podríamos definir que este pedacito lo voy a colocar acá pequeñito. Entonces que este pedacito se llama BRS, que este pedacito se llama BRT, que este pedacito se llama BSR, que este pedacito se llama BST, y que este pedacito se llama BTR, y que este pedacito se llama BTS. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues yo lo hago de una forma gráfica, ¿sí? Por decirlo así, en el cual grafico en un círculo, que son los 360 grados, las fases. Entonces vamos a hacer un solo ejemplo para BR, ¿sí? Entonces BR, que está sobre el eje del seno, y BS, que está 120 grados en atraso con respecto BS, que está 120 grados en atraso con respecto a BR. Entonces vamos a encontrar el voltaje de línea BRS, ¿cierto? Que es restar BR menos BS. Entonces lo tenemos acá. Lo primero, tengo BR, proyecto a BS, ¿cierto? Pero BS es negativo, entonces es su complementario. Entonces tengo este vector verde. Y como se restan vectores, entonces cabeza con cola, ¿no? Entonces BR, donde termina BR, entonces proyecto a BS negativo. La resultante, que es la roja, es BRS, que es la resta de los dos vectores, ¿cierto? O suma algebraica. Entonces tenemos, si yo tenía 120 grados acá, por proyección tengo 120 grados acá, ¿sí? Y como esta amplitud, mire que la amplitud de los vectores es la misma, que es BP, entonces si se da esa condición, estos dos ángulos son iguales, ¿cierto? Y para que sean iguales los dos tienen que valer 30, para que la suma, 120 más 30, 150 más 30, 180, que es lo que suma ángulos dentro de un triángulo. Entonces ya tengo dos características, ¿no? El ángulo del vector y me falta la magnitud. Entonces, si se dan cuenta, este es un triángulo, no es rectángulo, entonces no podemos aplicar directamente Pitágoras. Podemos aplicar la teoría del seno y el coseno. Entonces, ¿qué me dice la teoría del seno y el coseno? ¿Listo? Ya definí a BRS como una amplitud por el seno de omega t más un desfase. Entonces, este desfase, que es de 30 grados, mire que está en adelanto, por eso es positivo. Ahora, ¿cómo encontramos la amplitud? A partir del teorema del seno y el coseno, que nos dice que la amplitud
del lado del triángulo que no conocemos es los lados al cuadrado sumados, como lo vemos acá, menos 2 veces las amplitudes multiplicadas, o sea, b pico por b pico, me da b pico cuadrado por el coseno del ángulo que está al frente del lado que quiero encontrar. ¿Cierto? Entonces este ángulo de acá, recordemos que lo definimos como 120 grados. Y raíz de eso. ¿Listo? Entonces encontramos que es 2b pico cuadrado menos 2 veces b pico cuadrado por el coseno de 120. Pero el coseno de 120 es menos un medio. Entonces cancelamos los dos, ¿sí? Los dos, nos queda aquí menos por menos más y obtenemos que 2b pico cuadrado más b pico cuadrado es 3b pico cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos ese radical, podemos simplificarlo quitando el cuadrado de b pico y nos queda que la amplitud es raíz de 3b pico. Entonces nos queda que el voltaje de línea BRS es seno, ¿sí? El seno de raíz de 3b pico seno de omega t más pi sextos es el voltaje de línea BRS. Y lo mismo se hace para el resto de fases, pero pues yo solamente les voy a dar de una vez la solución, que es BST es menos raíz de 3b pico coseno omega t, y BTR, que es b pico seno de omega t menos 7 pi sextos, o con el ángulo en adelanto, raíz de 3b pico seno omega t más 5 pi sextos. Es eso. Entonces acá los podemos observar. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos voltajes de línea, lo único que nosotros podemos relacionar son tres principales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, discúlpenme, yo puedo tener BRS, ¿cierto? Yo tengo BST y tengo a BTR. Y los otros son sus negativos. Entonces, por ejemplo, entonces BSR es igual a menos BRS, ¿cierto? BTS es igual a menos BST y BRT es igual a menos BTR. Entonces podemos definir simplemente estas tres señales de línea y estas pues sus negativos, ¿sí? Y no es más sino multiplicar por menos. Entonces ahora gráficamente, ¿cómo lo vemos? Gráficamente lo vemos como BRS, BST y BTR. ¿Listo? Entonces, acá las podemos ver, digamos que gráficas. Entonces tengo la azul, que comienza en pi sextos, acá en pi sextos. Esta azul, ¿cierto? La verde oscura, que es BST, ¿sí? Ese es un menos coseno, entonces empieza acá negativo, menos coseno. Voy a borrar esto acá, la conducción de los diodos, para que se vea un poquito más fácil. Listo. Entonces, tenemos nuestros voltajes de línea. ¿Listo? Tenemos nuestros voltajes de línea. Nuestros voltajes de línea. Entonces tenemos la azul, que es
la línea BRS, que comienza acá en menos pi sextos, ¿sí? Mire que empieza en menos pi sextos. El coseno que empieza en, que es negativo, ¿sí? Y la fase TR, que es el coseno desplazado 7 pi sextos, ¿cierto? Entonces, mírelo acá, la morada que empieza en 7 pi sextos. Y el resto son sus negativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, BSR es la negativa de BRS. Entonces, si yo tengo acá la azul, ¿cierto? Entonces, la verde clarita es BSR. Mire que la tengo acá. Siempre es negativa a la S. BST es la negativa de BST y su negativa que sería BTS. Entonces BTS siempre es negativa con respecto a BST. Entonces BST, que es la verde clarita, mire que es la verde clarita, cuando es positiva, la roja es negativa. Entonces cuando esta es negativa, la roja es positiva. Lo que vemos ahí. Y la otra que es BTR, que es negativa de BTR. BRT es negativa de BTR. Entonces cuando la morada es negativa, la fucsia es positiva. Y así sucesivamente. Entonces miren, la fucsia cuando es negativa, la morada es positiva, ¿sí? Y de ahí salen pues todas esas señales, ¿listo? Entonces acá tenemos una característica, ¿sí? Entonces también podemos analizar cuando conduce cada diodo, ¿sí? Entonces nosotros definimos que de uno conduce cuando BR es positivo, ¿cierto? O sea, cuando BR se ve a la salida positiva. Entonces, si lo vemos acá, cuando se ve BR y BTR, entonces, si nos damos cuenta, de aquí, que es la intersección, que es cuando comienza a verse BRS a la salida, y después vemos BTR a la salida. Entonces, en este pedacito, ¿sí? En este pedacito conduce el diodo 1, ¿sí? Que es cuando R se ve positiva, cuando R se ve positiva en la salida. Entonces nosotros ya definimos que la salida pues van a ser cada uno de estos piquitos que se están mirando acá. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque recordemos que hay un pequeño rango en donde conduce cada uno, ¿no? Cada una de estas fases que nosotros ya lo definimos, ¿cierto? Ahora gráficamente, pues, cuando conduce cada una de estas líneas, pues cuando es mayor con respecto a las otras, y ya. Pero entonces, ¿cuándo conduce de 1? Pues conduce cuando esas líneas son mayores, pero se está viendo R en el positivo, se está viendo positiva. Entonces, las líneas positivas que tienen a R es BSR y BTR. ¿Cuándo se ve eso a la salida? En este rango, desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Es lo que observamos acá. Ahora D4. D4 conduce cuando a la salida yo veo a R en el negativo. Cuando veo a R en el negativo. ¿Cuándo es eso? Cuando yo veo BSR y BTR a la salida, en el negativo. Entonces, miremoslo por acá. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando yo tengo a BSR y BTR, estas dos de acá. Cuando veo a la morada y a la verde clarita. Entonces, mira, a la verde clarita y la morada la veo desde aquí. Discúlpenme, lo vamos a hacer un poquito. Desde aquí hasta aquí. Ahí conduce de 4. ¿Listo? Es cuando yo veo la morada, la verde clarita y la morada se ven a la salida. ¿En qué rango? Entonces 7 pi sextos hasta 11 pi sextos. Ahora, D2 ¿cuándo conduce? D2 conduce cuando S se ve a la salida, ¿sí? En el positivo. ¿Cuándo se ve S en el positivo? Entonces miremos mis señales de línea.
Entonces S en el positivo se ve acá y S se ve acá. O sea, verde clarita y verde oscura, que es desde acá hasta acá. Eso es diodo 2. ¿Listo? ¿Desde dónde? Desde 5 pisextos hasta 9 pisextos. Desde 5 pisextos hasta 9 pisextos. Y de 5 cuando conduce, cuando S se ve en el negativo de la salida. ¿Cierto? En el negativo de la salida. ¿Cuándo es eso? En esta azul y en esta verde. ¿Listo? Entonces acá lo tenemos. Miren, de 5. Entonces acá, cuando se ve la roja y la azul en la salida. Ese es de 5. ¿Listo? Entonces de 5 se conduce desde menos pi sextos, desde esta intersección, hasta 3 pi sextos, que es cuando deja de verse BRS a la salida. Y nos queda de 3. De 3 conduce cuando se ve T en el positivo de la salida. ¿Eso cuándo es? Cuando T se ve positiva en las líneas. Se ve en este rango y se ve en la roja, ¿cierto? O sea, en la morada. Perdón, en la morada y la roja. ¿Eso cuándo es? Eso es desde aquí hasta aquí. Diodo 3. Entonces, desde 9 pi sextos hasta 13 pi sextos. Es cuando conduce de 3. Ahora, D6. D6 cuando conduce. D6 conduce cuando se ve T en el negativo de las fases. Entonces vamos a verlo. De las fases, de las líneas. Entonces T es acá se ve negativo y T acá se ve negativo. Entonces en la verde oscura y en la fucsia. ¿Cuándo es eso? Acá miren, la fucsia y el verde oscuro. Entonces acá tenemos al diodo 6. En ese rango conduce. Y pues obviamente concuerda con lo que nosotros analizamos acá en fases. Entonces se puede hacer en fases y se puede hacer en líneas para mirar la conducción de cada uno, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en líneas pues es más fácil observar que estas pequeñas crestas son repetitivas. Entonces nosotros podemos definir que el voltaje a la salida es, ¿cierto? El voltaje a la salida es un solo piquito de estos y después se repite, o sea, es cíclico. Entonces solamente debo definir solo uno. ¿Listo? Entonces recuerdan que yo siempre les he dicho que elegir las señales que no tengan desfase. Entonces mire que BST es un coseno que no tiene desfase y su negativo, ¿cierto? Es un coseno pero multiplicado por menos, ¿cierto? Entonces BT, la roja que es BTS, ¿cierto? BTS se ve desde menos pi sextos hasta pi sextos, ¿sí? Desde menos pi sextos hasta pi sextos. Pero ¿qué es BTS? Es menos BST, ¿cierto? Que es válido desde menos pi sextos hasta pi sextos. Pero ¿qué es BST? BST es menos, solo BST, es menos raíz de 3b pico coseno omega t, multiplicado por menos por menos, más. ¿Listo? Que es válido desde menos pi sextos hasta pi sextos. Encontramos el periodo de la función que debe concordar con la parte de arriba y obtenemos que el periodo de la función es límite superior menos límite inferior, o sea, pi sextos menos pi sextos, se suman 2 pi sextos y simplificándolo queda que el periodo de la salida de un rectificador de onda completa trifásico es pi tercios. ¿Listo? Y también podemos encontrar la corriente de la salida, que es simplemente dividir el voltaje sobre R. Podemos encontrar la corriente promedio, que es integrarla, ¿cierto? 1 sobre el periodo integral de la señal de corriente, que en este caso sería b pico, raíz de 3b pico coseno omega t sobre R, en el rango donde la función es válida, desde menos pi sextos hasta pi sextos, y obtenemos que la corriente promedio pues es 3 raíz de 3b pico sobre pi r, ¿sí?
Y el voltaje promedio, pues voltaje promedio, corriente promedio por R, ¿sí? No tenemos más parte de la carga, solo es R. Por lo tanto, obtenemos que el voltaje promedio es corriente promedio por R. Entonces el voltaje promedio es 3 raíz de 3 b pico sobre pi. Y ya pues les queda comprobar lo siguiente. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su atención.